bueno que es poder estar en la casa de Dios. Creo que a esta altura de mis años no lo puedo reemplazar, solamente que la salud me lo impidiera, pero no lo puedo reemplazar. El estar aquí con ustedes cada tanto y poder verlos, saludarlos, preguntarles cómo están, qué bueno es, qué reconfortante. Y bueno, escuchaba también que hablé con Daniel Garay, le pregunté sabía que iban a ir allá a San Salvador y me alegró que pudieron ir y que pudieron hacer trabajos de mantenimiento. De paso les comento que allí también en el paraje, en el salón del paraje había algún problema. Cuando llovía se pasaba un poco de agua. Bueno, hubo un grupo de hermanos hace un par de semanas que arreglaron ese problema y ya no entra el agua, así que algunos sufríamos por ver ese lugar que se deterioraba un poco. Así que continúan los hermanos proyectando para seguir haciendo el mantenimiento. O sea, esto se los comento así un poco. Muchos no conocen, evidentemente muchos, y está bien, no conocen todo lo que ha sucedido en cada lugar de reunión, el lugar físico, ¿no? Y la vez pasada me tocó también hablar a los hermanos allí en Gleu y recordando algunas cosas, les dije, miren, lo que ustedes están pisando hoy, hubo hermanos que pusieron mucho esfuerzo y les conté de algunos. Y sí, aquí también. Hubo hermanos que se dedicaron y que hoy nosotros podemos tener este lugar amplio, muy bien arreglado por ustedes, muy bien conservados. Así que es una alegría que este lugar, así como otros, nos podamos reunir y compartir. Y lo más precioso es que el Señor está, ¿no? Porque dice, cuando se juntan 2 o 3 en su nombre, y son muchos más que 2 o 3. Muy bien. Bueno, lo que les quiero compartir, lo vamos a leer en el Evangelio de San Juan. En el capítulo 8. Vamos a leer todo este pasaje. El pasaje tiene un título del capítulo 8. Vamos a leer de los versículos del 31 al 38. Mi Biblia, Reina Valera, tiene un título que dice: La verdad os hará libres. No es lo que les quiero compartir sobre, digamos, que la verdad nos hace libres, sino que vamos a leer uno de los versículos, que es el 37. O sea, vamos a leer todo, pero es el 37 en donde hay unas palabras de Jesús por las que yo quiero compartirles y desarrollar, ¿no? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libre? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, continúa hablando Jesús, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Hay palabra de exhortación de Jesús, hay palabra en este pasaje donde les está diciendo cuál es el contenido del corazón de ellos. Y también hay una palabra muy dura. Y hay una palabra en la cual yo quiero compartirles, que es en el versículo 37, que dice: porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Cuando pensaba en esta palabra, quise ver lo que decía el diccionario, ¿no? Y dice: espacio, cabida, espacio o capacidad que tiene una cosa para contener otra. Espacio o cabida o capacidad, espacio o capacidad que tiene una cosa para contener otra. Jesús dijo: mi palabra no tiene cabida en ustedes. Y evidentemente, cuando interpretamos bien el significado de la palabra cabida, nos dice que debemos tener espacio o capacidad para contener otra. ¿Qué es lo que debo contener? Contener su palabra. Y Jesús, en este caso puntual, hablando con los judíos, como dice aquí al principio de este pasaje, les estaba diciendo, se estaba adelantando lo que iba a suceder más adelante, revelándoles lo que había en sus corazones. Le dijo: ustedes me dicen que son descendientes de Abraham. Decir que eran descendientes de Abraham, que conocían la verdad, que conocían el propósito de Dios para ellos, que conocían el orden que Dios esperaba que ellos tuvieran en sus corazones y pusieran por obra por vida. Pero Jesús les descubre lo que estaba más profundo. Jesús le descubre lo que había dicho el salmista, que le revelara lo que estaba oculto en su corazón. Y ellos no habían tenido en cuenta todavía esto, y muchas otras palabras de Dios, porque evidentemente Jesús se los estaba diciendo: mi palabra no haya cabida en vosotros. Jesús le decía: ustedes me ven y entienden que yo hago milagros y maravillas, pero ustedes no permiten que mi palabra entre en ustedes y produzca justamente el propósito que tienen esas palabras: cambios, cambios profundos, cambios en sus vidas, cambios que modifiquen sus pensamientos, que modifiquen su andar en la vida, que modifiquen su caminar de acuerdo al propósito de Dios. Estos últimos tiempos, estos últimos años, hablamos de muchas cosas que nos interesan, que nos preocupan y que son importantes y que se puede decir que forman parte de nuestra vida diaria. Pero no son las palabras trascendentes que van a modificar y que nos van a llevar a una vida verdadera, una vida profunda, una vida de cambios
radicales, de cambios de raíz. Las verdades de Dios que tienen que caber en nuestra vida, que tienen que entrar en el depósito de nuestro corazón, de nuestra alma. Una de ellas es: yo soy el camino y la verdad y la vida. Un camino para andar, una verdad que solamente la puede venir de Jesús. Una verdad completa que revela todo lo creado, que nos muestra nuestra propia ubicación, que nos dice dónde estamos y dónde nos conviene estar parados. Experimentar y creer la palabra de Jesús debe ser, y ya está siendo, lo que modifica nuestros pensamientos. Si hay otras palabras, si hay otros corrientes en este mundo que modifican nuestro pensamiento y que no son las palabras del Señor, no van a traer buen fin. Hay una persona justamente que vivió en aquella época donde Jesús anduvo caminando, que como ejemplo nos va a mostrar lo que era uno que había permitido que la palabra de Dios entrara, que tuviera cabida en su corazón. Esto que les quiero compartir, este pasaje, está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, es muy conocido por todos nosotros, al leer, ¿no? Yo sé que los evangelios, por lo menos para mí, es algo de lo que más leemos, junto con todo lo demás del Nuevo Testamento. Hay un encuentro de Jesús, capítulo 7, desde el versículo 1 al 10, un encuentro de Jesús con un hombre. Ahora vamos a leerlo. Un hombre que no era del pueblo de Israel, que no tenía las promesas, que no se le había revelado el propósito mayor de la creación y del que lo creó. Un hombre que venía, podemos decir, con otra creencia, con otra religión, con una disciplina muy estricta, porque era un soldado romano. Leemos Lucas capítulo 7, desde el verso 1 al 10. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, se refiere a Jesús, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, si quiere remarque estas palabras, quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Nos detenemos unos momentos allí. Primero, Jesús estaba allí en la tierra de Galilea, andaba predicando alrededor del lago de Galilea, y es un lago grande. Una de las ciudades que estaban a la orilla de ese lago era Capernaum. Era una ciudad, se le puede decir, marítima. Allí había mucho comercio de todo tipo. Las personas que venían de las otras orillas, de los otros pueblos de las orillas, de las otras ciudades, comercializaban
y por eso había allí un centurión de los romanos, porque había mucho dinero. Entonces había que controlar todo eso, no había que dejar escapar ni un centavo de los impuestos. Cualquier parecido con la época actual no tiene nada que ver, hermanos. Bueno, este hombre, centurión, como la palabra lo define, él era un oficial romano que estaba a cargo de 100 soldados. Así lo define la Escritura y todo lo que explican, ¿no? Algunos libros. Así que era muy importante. Ahora, ¿qué pasó? Por lo que leemos y entendemos, este hombre dice que tenía un siervo a quien él quería mucho. Por lo general los siervos eran del país o del lugar o de la nación o de la zona donde ellos estaban dominando. Así que era un israelita. Digo yo, puede ser, quizás sea de otro lugar. Pero no era un romano. Pero ¿qué diferencia había de este hombre con este siervo suyo? Dice que lo quería mucho. Primer detalle a tener en cuenta. Dice, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniesen y sanase a su siervo. Los ancianos eran israelitas, judíos o de otras tribus, con un gran reconocimiento en el pueblo de Israel. Ellos estaban ministrando en las sinagogas, eran quienes aconsejaban y quienes llevaban adelante la reunión también en las sinagogas. Eran encargados de instruir y de otras tareas también. Este hombre estaba relacionado con los ancianos. ¿Por qué? Qué raro. Uno que venía de otra nación, con creencias ya establecidas, con un fuerte arraigo en la disciplina por ser un militar, pero sin embargo estaba muy cercano a los ancianos de Israel. ¿Y qué le pedía? Parece que ya conocía la fama de Jesús. Al andar Jesús en Galilea, allí alrededor del lago de Galilea, en uno y otro lugar ya su fama se había extendido. Y ya lo conocían como un maestro y uno que hacía milagros. Cuando los ancianos se encuentran con Jesús, le dicen y le ruegan, le piden humildemente y con una, como pidiéndole que se apure, ¿no? Dice, es digno que le concedas esto. ¿Qué era lo que notaban los ancianos en este hombre, en este centurión, para que de parte de él diga, es digno que le concedas esto? ¿Qué vieron ellos en el centurión? Porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Ellos llegan a entender que este hombre que venía a someter a su nación, hubo un cambio, hubo una conversión. A través de los años que este centurión venía controlando, venía mirando muy de cerca todo lo que se hacía allí, en la zona que le tocaba estar, empezó a notar algo diferente con los años. Una sinagoga no se construye, un edificio no se construye muy rápido. Tenía que pasar un tiempo, un año y medio, 2 años quizás. Las sinagogas eran para albergar
hasta 120 personas, puede ser que no fuera tan grande, pero pensemos que allí entraban entre 30, 40, 50 o 60 personas. Era un edificio importante. Todo el tiempo que él pasó construyéndoles este lugar, porque consideró que había algo diferente en ese Dios que ellos adoraban y que él no conocía. Pero algo estaba entrando en el corazón de él ya de tiempos atrás, que le hizo obrar, que le hizo relacionarse de esta manera. Ellos, los ancianos, no decían de alguien porque sí nomás ama a nuestra nación. Porque todos sabemos a través de las Escrituras y de la historia que conocemos de Israel, cuánto rencor había del pueblo de Israel hacia los romanos. No porque solamente le ocupaban su territorio y los obligaban a pagar tributos para ellos, sino por el sometimiento. Y podemos decir que Israel, desde muy antiguamente, ya venía bastante vapuleado. Ya habían sido esclavos en Egipto. Dios los hizo ir a libertad, pero a consecuencia de su andar desobediente, Dios permitió que cayeran otra vez como en una esclavitud. Y decir de aquellos hombres que servían a Dios, los ancianos, que este hombre amaba a su nación, era mucho. Era mucho. Es evidente que estos hombres vieron un cambio profundo en el centurión. No un cambio a medias. No una relación de decir, bueno, les voy a conceder esto para que vivan tranquilos y no tengamos levantamiento, sino que un cambio de actitud y un cambio de amor, como lo define la Escritura, un hombre piadoso. El piadoso era el que aprendía ante toda circunstancia primero ver a Dios y después juzgar sobre la situación. Cuando el piadoso tenía ya una visión de parte de Dios sobre la situación, ¿no? Como decimos a veces, depende con el cristal que lo mires. Cuando el piadoso tenía una mejor visión de parte de Dios de toda situación, entonces podía evaluar la situación, se atrevía a emitir un juicio. Y este hombre demostró que evidentemente él ya tenía palabra de Dios en su corazón. La palabra del Señor, la palabra de Jehová, había tenido una entrada, una cabida en su corazón. Sigue el relato, 7:6. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Caramba, ¿hasta dónde llegaba la humillación de este hombre que evaluó la situación y dijo: yo soy un gentil, soy un hombre que vino acá a someter a este pueblo, soy un soldado que tiene que ejecutar leyes duras. No puedo permitir que este hombre de Dios, Jesús, y por la que ya algunos comentarios se hacían de Jesús, podía ser el Hijo de Dios. Por los comentarios, lo era, pero los comentarios decían, ¿no será este? Entonces el centurión juzgó de que no era digno. Y como dice el relato, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Tuvo convicción este hombre.
Era tan fuerte la palabra que había entrado en su corazón, perdón, Ale, el agua. Pero disculpe. Era tan fuerte la palabra que había entrado en su corazón que entendía que no era necesario que Jesús estuviera ahí, que la palabra de él tenía toda la autoridad para sanar al enfermo. Qué tremendo, ¿no? Y le añade y le dice, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. En esta palabra le dice, yo soy hombre obediente. O sea, me sujeto a las autoridades. Con esto podríamos hablar un montón, hermanos, esta mañana. Porque a veces resistimos a la palabra de Dios. Lejos está para mí y no hay en mí, hermanos, palabra palabra dura, palabra para juzgar o palabra para... Yo entiendo que Dios a mí me exhorta, me hace una exhortación para mi bien. Entonces yo trato de hacer lo mismo. Cuando a mí me exhortaron, hace muchos años, al día de hoy, recuerdo la exhortación de aquel hermano, uno de nuestros pastores, y puedo ver su cara tan dulce, tan agradable. Las palabras fueron fuertes, porque eran palabras de Dios, pero fueron de exhortación y no de condenación. Totalmente lejos está de mí condenar. Pero entiendo que Dios nos está diciendo en algunas oportunidades que no siempre estamos dispuestos a estar bajo autoridad. Continúa diciendo el centurión, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Este hombre tenía una condición por haber aprendido de parte del Dios de Israel, un Dios piadoso, un Dios misericordioso, pero justo. Y este hombre entendió que la cuestión no pasaba por mandar, sino cómo saber hacerlo con autoridad. Él dice, yo soy hombre puesto bajo autoridad. Cuando dice esto está revelando también que Jesús tenía toda autoridad, porque el centurión no podía sanar a su siervo. Todo eso estaba en una esfera mucho más allá, inalcanzable para el centurión. Es muy probable que haya probado de todo para sanar al siervo, que haya buscado doctores, que haya probado, porque la palabra que leímos un poco más antes, más arriba, dice, ama a nuestra nación, y dice que quería mucho a su sirviente. Eso demuestra que le interesaba sobremanera y que debe haber hecho un montón para sanar al siervo, pero se dio cuenta que estaba muy lejos de que sanara
pero entendió de que si había alguien con una autoridad mayor, podía sanarlo. Entonces no era necesario. Él lo que necesitaba era reconocer que había alguien que tenía una mayor autoridad, como ya lo venías sabiendo, y que ese sí podía hacer el cambio. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía. Esto es tremendo lo que dice Jesús, ¿eh? Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Cómo? El pueblo prometido, el pueblo que venía promesas, que tenía ya varios milenios de conocer a Dios, ¿no tenía fe? Es un reproche de Jesús. Es un reproche tierno y amoroso, pero es un reproche. Dice, miren, ustedes se jactan de ser el pueblo elegido, ¿no? Como leímos recién en el pasaje de San Juan, ustedes son hijos de Abraham, pero este hombre, que es un romano gentil, que ustedes lo tienen como no merecedor, este hombre tiene más fe en el Dios de Abraham, en el Dios de ustedes, que ustedes mismos. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Completamos en el versículo 10, dice, al regresar a casa los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Podemos decir que este hombre, el centurión, había entendido perfectamente y ponía en práctica las palabras que Dios le dio a Israel en aquellos primeros mandamientos. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, con todo tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y podemos preguntarnos, hermanos, nosotros también, ¿qué hay de nosotros? Otra verdad que tiene que entrar profundamente en nuestro corazón. Yo estoy a la puerta y llamo. ¿No te resuena cada tanto a veces estas palabras de Jesús que dejó escrita Juan en el Apocalipsis? Porque en algunas áreas de nuestra vida parece que Jesús todavía no pudo entrar. Porque evidentemente esto que dice en ese Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo, es porque el que abre la puerta a la palabra de Dios, a la palabra que tiene que tener cabida en nuestro corazón, soy yo. Si alguno piensa que Jesús va a patear la puerta, perdón por esta expresión, hermano, Él no lo va a hacer. No. Entonces, la palabra de Dios tiene que tener cabida en todas nuestras áreas de nuestra vida. Hay un juguete que tienen mis nietitos que lo empiezan a usar los primeros tiempos, ¿vieron? Cuando somos niñitos, bebés, hay un juguete que prácticamente todos reciben. O sea, todos los chicos, o porque se lo regala algún familiar o porque se lo compran los papás. En algunos es un cubo cuadrado, en otros es un baldecito con una tapa. Y el que tiene mis nietos, a mí me dio un poco de cosa traerlo para mostrarles. Perdonen, al final me doy cuenta que lo tendría que haber traído. Ya saben de lo que les hablo, ¿no?
¿Ya saben? Es un juguete donde cuando vamos desarrollando la capacidad de entender, este juguete tiene varios elementos con formas. Y estas formas están o en la tapa del baldecito o a los costados o alrededor de este juguete. Es una cajita. Y por cada lado de la caja o en la tapa del baldecito tiene la forma, ¿no?, de estos elementos. Las abuelas, algunas asienten, y las mamás abuelas asienten así, ¿no es cierto? Bueno, ahora cuando nosotros, que somos chiquitos, cuando los bebés quieren poner una pieza en cualquier lado, no entra, tienen que buscar el lugar donde tiene que entrar esa piecita, y eso los va desarrollando. No sé la palabra bien que se les da. El encastre, sí. Pero ¿cómo es el desarrollo que produce en nosotros? Cognitivo. Gracias, hermanas. La cuestión es esta. Cada palabra de Jesús tiene una cabida en nuestro corazón. Cada palabra de Jesús está puesta aquí en lo que está escrito, para que cuando nosotros la leemos, la interpretemos y le demos cabida, y digamos, ahí está. Dale otro martillazo al clavo, Señor, para que entre profundo. Esa pieza va en este lugar de mi corazón. Esta palabra es la que yo estaba necesitando, pero por cuestiones que tengo yo y que algunos dirían, sos cabeza dura. Mi papá me lo decía a mí, sos cabeza dura, Daniel. Tengamos presente, yo me anoté algunas de las palabras que el Señor permitió que se escribieran a través también de otros, de los apóstoles, de hermanos que se ocuparon de que lo que Dios les estaba diciendo quedara. En la primera carta a los Corintios, el Señor nos dice, ¿pero no sabéis que los injustos no heredarán el reino? Yo quiero ser justo. Voy, trato, me esfuerzo. Pero a veces contesto a la ligera. Contesto más rápido de lo que debo contestar. Reacciono más rápido de lo que la situación, la circunstancia, el problema, y no obro con justicia de Dios. Otra palabra en Hebreos, en el capítulo 5. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. El padecimiento Jesús lo tuvo en la práctica en el último tiempo. Si bien Él les dijo, ustedes procuran matarme, y pasó bastante tiempo hasta que llegó el momento de la crucifixión, Él padeció el rechazo, pero todavía no había llegado al punto, parece, hasta que aprendiera la obediencia total.
Ahora yo me pregunto, ¿y qué de nosotros? ¿Cuánto tiene que padecer Daniel? ¿Cuánto tenemos que padecer cada uno de nosotros para llegar a ser totalmente obedientes? Yo entiendo que no va a ser de otra forma. La formación que necesitamos de parte del Señor, el tratamiento, no puede llegar de otra forma. Si Jesús tuvo que padecer para aprender la obediencia, miren, nosotros no la vamos a poder esquivar. Ahora, cada palabra del Señor que quede metida profundamente en nuestro ser, va a ser una palabra necesaria para cuando llega el tiempo del padecimiento. El centurión demostró fe en el momento difícil. Se le quemaron los recursos, se le gastaron todos los recursos. No podía hacer que se sanara a ese hombre que colaboraba con él y que le servía y que él quería. Pero se le quemaron los papeles. Pero tenía fe. Caramba, ¿de dónde la obtuvo? La obtuvo por estar cercano al Dios de Israel. Así de fácil, hermanos. Nosotros vamos a conseguir la fortaleza para el momento de padecimiento, de aceptar la voluntad de Dios, de aceptar su exhortación, de aceptar su corrección. Cuando hemos dado cabida a sus palabras, cuando esas palabras fortalecieron mi interior a tal punto que cuando llegó el tiempo de la dificultad, del padecimiento, lo puedo sobrellevar, corregir mi rumbo, fortalecerme para que el tiempo ese difícil lo pueda sobrellevar entendiendo que Dios está sobre toda situación, que tiene toda autoridad, que tiene todo control, que nada escapa a su vista, que todo, sí, todo, aún lo más doloroso. De los que estamos aquí, yo sé que ninguno que tiene hijos puede soportar el dolor, la enfermedad, la tristeza de los hijos. Digo bien, hermanos, ¿cuánto tenemos que sobrellevar, no? Pero Dios no está ajeno, para nada. Él lo sabe mucho, pero mucho antes aún que se produzca. Y esas palabras que nosotros leemos, que nosotros recibimos del Espíritu Santo y que permitimos que tenga cabida en nuestro corazón, son las que nos fortalecen y los que nos hacen andar en el camino de verdad y de vida. Cantábamos en esta mañana, tu amor es como un fuego, ¿no? Y ese fuego se enciende por la palabra del Señor, hermanos, por su palabra verdadera, que arde en mi interior. Eso es lo que yo deseo, que arda en mi interior, que ese fuego no se apague nunca, porque está alimentado por la verdad de Dios, por su palabra, solamente su palabra. Su verdad. Creer que evidentemente el Espíritu Santo está, y cuanto más lugar le damos, cuanto más espacio de nuestro corazón tiene, mayor será la gloria de Dios y mayor será la gloria que veremos.
en todo tiempo, en todo tiempo. Amén. Oramos, hermanos. Gracias, Padre, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, porque podamos dar testimonio de que tu palabra es la que nos ha traído en este día y la que nos trae cada vez, Señor, que estamos juntos. Es tu palabra la que nos sostiene cada día, Señor. Es tu palabra la que hemos venido guardando. Es tu palabra la que damos, la que sale de nuestra boca, Señor. Es la verdad, Señor, que hemos dejado entrar en nuestro corazón. La que permanece para siempre, Jesús. Tu amor es como un fuego que arde en nuestro interior. Lo único que anhelamos, Señor. Bendito seas en medio de tu pueblo, Señor. Gracias, Padre, porque en esta mañana pusiste en el corazón de mis hermanos, Señor, reunirse, congregarse en tu nombre, Señor. Bendice, Señor, bendice. Derrámate en medio de tu pueblo, Señor, aún con más prodigios y señales. Señor, aquellos que te están necesitando, una palabra de consuelo, una palabra de aliento, una palabra de confirmación. Padre, en esta mañana, tu Espíritu Santo se derrame en medio de tu pueblo, Señor. Fortalezca, traiga convicción, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, que se deshagan todas las mentiras del enemigo, Padre. En el nombre de Jesús, rechazamos esos engaños y esas mentiras, Señor, que nos han molestado por tanto tiempo, Señor, que le hemos dado lugar y que trajo incertidumbre a nuestro corazón, Señor. Oh, Padre, por favor, confirma, Señor, confirma tu amor, tu misericordia sobre nosotros, Señor. Tu bondad, oh Jesús, tu exhortación, Señor, para que cambiemos de actitudes que no han sido para bien, Señor, sino que nos han traído un retroceso en nuestra vida contigo, un estancamiento. Señor, perdona. Perdónanos, Señor, porque no hemos sido fieles a las palabras que nos diste, sino que las tuvimos en poco. Perdón, Señor. Nos fortalecemos en ti, Señor, porque creemos y sabemos que tienes toda la autoridad. Oh, Padre, bendito seas, Padre amado. Bendito seas, Señor. Dale de nuevo a tu iglesia, Señor. Dale fortaleza, Señor, para que lleve tu palabra a todos los rincones necesitados. Porque allí afuera hay desesperación y hambre de justicia y de verdad, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a alcanzar lo que tú ya nos dijiste hace muchos años, Señor. Que camináramos contigo, Jesús. Que lleváramos tu palabra a todos los lugares, Señor. Que muchas veces nos condicionamos, Señor. Pero tú eres el que tiene el poder y tú vas con nosotros, Señor. Gracias, Padre, gracias. Amén, amén.